tardes. En esta ocasión estamos junto a un queridísimo profesional, él es PhD en Ciencias de la Computación por la Universidad de Costa Rica, líder de investigación y profesor de diversas instituciones de educación superior. Actualmente es el director institucional de investigación, docente titular principal de la Facultad de Ingenierías y Tecnologías de la Información y Comunicación e investigador del Laboratorio de Mecatrónica y Sistemas Interactivos de la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ecuador. Bienvenido, Yanio Jadán, muy buenas tardes. Dentro de tranquilo. Dentro de... Buenas tardes. Siga. Buenas tardes, Fernanda, qué gusto. Gracias por la invitación de Poliestudios a esta entrevista. Muchas gracias, Yanio. Dentro de este contexto que vamos a hablar el día de hoy, queremos plantear que dentro de esta pandemia, dentro de esta crisis que estamos atravesando tanto los ecuatorianos como todas las personas que habitamos en Latinoamérica y el mundo entero, estamos atravesando una difícil situación en tanto la crisis sanitaria que estamos viviendo, y esto ha desencadenado también varias crisis, no solamente en el ámbito social, sino también en el ámbito educativo. Es por esto que hemos invitado a nuestro querido Yanio para que nos ayude con unas pequeñas dudas que tenemos en cuanto a la educación que estamos viviendo en estos momentos. Entonces, nosotros como Formación Continua Poliestudios estamos preocupados porque creemos que es necesario pensar y buscar nuevos enfoques que permitan reflexionar cómo están viviendo tanto docentes, familias, estudiantes e instituciones educativas y cómo comprender los retos que se presentan en este estado de emergencia. Cabe resaltar que existe una brecha digital, una brecha educativa muy grande en el Ecuador y en toda Latinoamérica. Por eso es importante iniciar con la siguiente pregunta, Yanio. Según su experiencia dentro del ámbito de la educación superior y por ende su participación en investigaciones relacionadas con el tema, ¿cree usted que el sistema educativo ecuatoriano estaba preparado para el cambio brusco de modalidad que atravesamos? Gracias por la invitación nuevamente. Pues sí, es una pregunta muy interesante porque realmente estamos hablando de Ecuador, pero creo que a nivel global, creo que nadie estaba preparado para este cambio tan brusco. De un momento para el otro, pues eh, prepararnos en un confinamiento y, y adaptarnos a este cambio. Yo creo que la capacidad del ser humano, justamente de sobrevivencia, de evolución como especie humana, ha sido una de las características, poderse adaptar a los cambios y a las crisis. En este contexto, dentro del Ecuador, pues no estábamos preparados eh, para diferentes acciones. Aprendimos poco a poco a realizar acciones en línea, como transferencias bancarias, como comprar artículos que nos llegue a la casa, servicios también, todo lo que es e-banking, e-government, lo aprendimos a hacer, pues, y especialmente en la educación. En la educación, pues, optamos algunas de las estrategias de videoconferencia, probando al principio algunas herramientas, luego pues se fueron ampliando otras herramientas y, y fueron prevaleciendo algunas de ellas, las que son fáciles de usar. Por ejemplo, lo puedo decir acá, Zoom es una de ellas. Prevaleció porque su interfaz, su manejo, permitió que sea fácil para, en este caso, los docentes y también para los discentes. Sin embargo, pues en esta transición, lo que estábamos haciendo al principio es pasar de la modalidad presencial a la virtual, ¿sí? Entonces, donde había pues
las mismas horas de clase, durante todo ese tiempo con videoconferencia, conectados. Entonces fuimos viendo que al inicio funcionaba, pero luego esto se resultaba un poco cansado para el docente, así como para los estudiantes. Y en este espacio se fueron innovando algunas nuevas estrategias para poder sobrellevar esta nueva modalidad. Muy bien, Yanni, dentro de de esta nueva modalidad y de esta innovación de la que estamos hablando, ¿cuáles son los mayores desafíos que han tenido que atravesar tanto docentes como estudiantes debido al aislamiento obligatorio que estamos atravesando? Sí, en realidad, al principio muchos desafíos. Por ejemplo, la parte de conectividad. Si bien es cierto, en las zonas rurales muchos docentes pues tenían la facilidad de conexión al internet a través de sus conexiones Wi-Fi en casa, y algunos otros con los datos de los celulares. También algunos estudiantes se fueron conectando, pero tras de ello, pues existen situaciones donde no las conocemos y tuvieron que pasar las familias. Por ejemplo, pues a lo mejor no todos tenían una conexión o si tenían, no tenían una buena conexión. Si tenían varios hijos que están estudiando, entonces la disponibilidad de los dispositivos, computadoras, tabletas o dispositivos móviles, pues se complicaba en algunos casos. Y esto lo digo porque desde la Universidad de Indoamérica nosotros comenzamos a llevar un estudio a través de encuestas, a través de entrevistas, preguntándoles primero a nuestros estudiantes qué conectividad, qué disponibilidad de los recursos tenían, dónde acceden al Internet. Y nos encontramos unos datos muy interesantes, pues un buen porcentaje, que es cerca del 50%, no tenían estos dispositivos. Entonces, algunos tenían que movilizarse hacia alguna parte rural, hacia algún cafenet, si es que encontraban. O, o ahí viene la parte de asociación, entonces buscar soluciones con los vecinos o alguien para poder tener esta conexión. Otros definitivamente en las zonas donde viven, pues no había esa opción o había muy limitada, lo que hacía pues realmente un reto muy difícil tanto para los estudiantes que pues que querían continuar, que estaban pues a disposición de las unidades educativas, y así como docentes también tuvieron que afrontar unos retos muy interesantes de investigar por su propia cuenta, de preguntar sobre qué herramientas existen desde lo más simple, desde tomar la asistencia de sus alumnos para solucionar los problemas de almacenamiento de de las tareas. Entonces, como anécdotas, hay muchos docentes que nos comentaban que tenían más trabajos, videos, documentos que las fotos familiares. Y una de estas herramientas que se comunicaban era WhatsApp, por ejemplo. Sí, pero esta herramienta no es orientada a lo que es educación, una plataforma educativa. Esto es más una plataforma de comunicación. Pero fueron adaptándose y poco a poco fueron investigando nuevas formas, nuevas herramientas que podrían ayudarles a su labor del día a día. Muchas gracias, Yanio. Y dentro de lo que estamos conversando, esta adaptabilidad que han tenido que buscar tanto los estudiantes como los docentes, ¿cómo podemos entonces mitigar un poco el impacto de esta ampliación de la brecha educativa vinculada a la calidad de la educación
y los procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan tanto entre instituciones educativas públicas y privadas. Es decir, cómo podemos emparejar la calidad de educación que reciben los estudiantes tanto en el sector público como en el privado. Sí, es muy cierto lo que usted reflexiona, porque pues sí existe diferencia entre el sector público y el sector privado para el acceso de la información. Una de las medidas que se podrían haber hecho para mitigar esto, pues podrían haber venido del gobierno, que tal vez hubieron esfuerzos, pero no lo suficiente. Por ejemplo, proveer internet en esas zonas limitadas para que puedan conectarse los estudiantes. O a su vez, subsidiar a lo mejor las conexiones de los docentes, de los estudiantes, para que puedan tener una mayor ampliación de conexión. Entonces, realmente hubo muy pocas iniciativas. Las iniciativas nacieron de algunas instituciones donde pues había la flexibilidad, pues y se han leído, ¿no? En la prensa, desde profesores que se daban la manera de hacerle llegar a los estudiantes un folleto, un tutorial o libros de trabajo de forma presencial. Muchos de ellos lo hacían de manera personal, ¿sí? O algunos otros, o otros casos donde se, se crearon plataformas educativas para poder facilitar la organización de la información, de las actividades de educación, subida de archivos, comunicación, videoconferencias, ¿sí? Y en otros casos he escuchado también que instituciones eh, les hacían llegar a los estudiantes a lo mejor una tableta, pues para que tengan por el medio de comunicarse y que puedan continuar con la educación. Realmente falta mucho por hacer acá en nuestro país y todavía acciones para mitigar esta brecha que existe en el uso de la tecnología, porque seguramente estaremos así unos meses más, tal vez el próximo año, 2021, seguiremos en esta modalidad. Y a futuro yo pienso que este aprendizaje que hemos tenido se va a quedar. Luego en el futuro tendremos ya una modalidad híbrida, donde si ya poco a poco van ingresando los estudiantes de forma presencial, con todos los cuidados, pues se van a tener que compartir con la parte en línea para complementar el aprendizaje. Y ya cuando pues se pueda ya tener la presencialidad casi un 100%, pues creo que también se va a continuar con esta educación en línea. Van a haber momentos, actividades, espacios donde se van a continuar realizando este tipo de encuentros a través de sistemas de videoconferencia. Es decir, vamos a seguir adaptándonos a estas nuevas modalidades de estudio, vamos a seguir utilizando la tecnología, pero dentro del contexto de pandemia del que estamos abordando, existe dentro de esta modalidad online, ¿se ha podido evidenciar mayor deserción académica o los niveles de ingreso tanto a las universidades públicas y privadas se han visto de igual forma que antes de la pandemia? Cuéntanos un poquito, Jan. Definitivamente ha habido una reducción de la participación de estudiantes en los sistemas educativos y a nivel de primaria, secundaria y superior. Por ejemplo, muchas familias, pues que lamentablemente por estas circunstancias se han visto sin ingresos, se han quedado sin trabajo, pues han tenido que tomar algunas medidas, cumplir las necesidades básicas y después
a lo mejor si sus hijos estaban estudiando en instituciones privadas, les han cambiado a instituciones públicas justamente para poder pues, cubrir estas necesidades de educación. En otros casos ya no ha sido posible y los padres ya no han podido pues matricular a sus alumnos, a sus hijos ya como alumnos, y pues ya han preferido esperar y en tal caso pues que digámoslo así, que pierdan un semestre, un año. Entonces ha habido esos casos. Y en el nivel de educación superior, donde conozco pues un poco más de cerca por el ámbito en el que me encuentro, también sí se ha visto una reducción de nuevas matrículas y también de estudiantes que estaban cursando sus estudios. Entonces, por ejemplo, una reducción de entre 20 y 30% de, en las diferentes modalidades y carreras de nuestras universidades. Es una tasa muy elevada que hemos tenido que evidenciar y es un derecho la educación, pero en estas circunstancias el Estado no sé, está garantizando este derecho a la educación o simplemente ha dejado en manos de la decisión de los padres de familia de inscribir o no inscribir a sus hijos. ¿Está garantizado este derecho a la educación en el Ecuador? Definitivamente tienen los estudiantes el derecho para estudiar. Entonces, pero de alguna manera estaba escuchando en noticias otra vez de que realmente hay algunos estudiantes que han perdido el año porque no han cubierto las actividades que tenían que hacer. Pues y esto es consecuencia de todo lo que hemos comentado hace un momento. Entonces, y en este sentido, pues no se ha hecho nada, se quedan estadísticas. Lo que sí debo reconocer es de que ha habido programas de alguna manera buscando para llegar a todos, pero es que a veces es complejo. Por ejemplo, programas radiales, donde a lo mejor puede llegar el radio a estas zonas y existen horarios, existen este tipo de programación para poder en algo cubrir. O también ha habido desarrollo de plataformas, de programas del, del gobierno donde se ha visto del Ministerio de Educación, por ejemplo, donde existe la virtualización de los contenidos, donde, por ejemplo, para los diferentes niveles existen algunos módulos, entonces existen la programación diaria que debe el profesor realizar para que los estudiantes también puedan continuar con las tareas, con el aprendizaje. Entonces, sí ha existido, pero falta mucho por hacer. Es verdad, Yania, nos falta muchísimo por hacer, tanto en el Ecuador como en Latinoamérica. Existe una brecha educativa bastante grande y por esto queremos ir cerrando con la siguiente pregunta. ¿Crees entonces que en esta nueva modalidad, en esta nueva normalidad que estamos viviendo, los docentes están capacitados para garantizar un aprendizaje significativo en los estudiantes dentro de la modalidad virtual o aún nos falta? Es verdad que, como lo decía antes, los docentes han hecho su esfuerzo por investigar, instituciones han creado algunos programas de capacitación para formarles con el uso de herramientas a los docentes. Y por otro lado, pues a nivel internacional, tal vez algo positivo de lo que hemos vivido es que se han abierto los webinarios, se han abierto capacitaciones. Entonces, nosotros encontramos hoy en día
pues muchos de estos. Entonces que ahí depende mucho ya de los docentes. Se han abierto congresos, por ejemplo, justamente con el que organizamos eh, el Congreso Internacional de Educación Virtual, con Poliestudios, Universidad de América y otras organizaciones que se suman a estas iniciativas, se organizaron y de forma abierta para poder capacitar a los docentes en diferentes temáticas pedagógicas, tecnológicas, psicológicas, eh, y en este contexto. Entonces, en realidad, cada vez los docentes se han ido capacitando. Yo puedo decir de que ha habido un aprendizaje en todos estos meses que hemos estado viviendo en el confinamiento, teletrabajo, ¿sí? Y a su vez nos hemos dado cuenta de que no terminamos de aprender. Mientras íbamos descubriendo o aprendiendo alguna herramienta, nos íbamos dando cuenta que atrás de ella existen más funcionalidades o más herramientas o más estrategias de utilizarlas. Creo que en este camino del aprendizaje, pues no termina, esto sigue evolucionando, se sigue incrementando este aprendizaje. Y también, por otro lado, existen nuevas innovaciones educativas, quienes han encontrado la oportunidad de brindar servicios, de brindar nuevas plataformas, de crearse nuevas iniciativas. Entonces, a su vez, esto hace que pues, los docentes requieran aprender más, requieran a investigar. En la parte de investigación, por ejemplo, hablando de este término, también se ha desarrollado y ha potenciado mucho, porque ha dado lugar a investigar sobre el crecimiento, sobre el virus, sobre las partes que afectan, sobre cómo afecta esta modalidad en la educación, en el aprendizaje significativo, cuál ha sido la participación de los padres de familia en el acompañamiento de sus hijos. Entonces, en realidad, se ha abierto un campo amplísimo para investigación. Y realmente ahí han jugado un papel importante los padres de familia también, que se los ha visto de alguna manera aprendiendo con sus hijos, apoyándolos en el desarrollo de actividades, y de alguna manera han entendido la labor de los docentes, de lo que significa. Personalmente, yo pienso que es muy, un poquito más complicado a través de estos medios telemáticos de lograr un aprendizaje significativo, a diferencia del presencial. Lo digo porque yo he tenido experiencia de un mismo curso, darlo antes de la pandemia y después de la pandemia. Y realmente no ha habido el tiempo, el espacio como para poder, pues, profundizar en esta enseñanza con los estudiantes, porque a nivel de videoconferencias es muy general, ¿cierto? Es de que existen estrategias de armar grupos pequeños, de plataformas y todo, pero es diferente tratar de frente a frente, explicarle alguna problemática o el espacio que sienten los docentes, los estudiantes para preguntar, ¿sí? Acá he visto que cuando se hace alguna pregunta, pues se queda en silencio la sala. Algunos se atreven a mandar unos mensajes por chat, ¿sí? Entonces, realmente sí veo una diferencia y yo pienso que sí puede, pues, existir este aprendizaje significativo disminuido con esta modalidad. Creo que esto podríamos evaluarlo cuando ya termine, un poco cuando se cierra, realmente cuando ya entremos con nuestros estudiantes a la presencialidad y veamos y evaluemos qué es lo que han aprendido en este tiempo. Ahí es donde nos daremos cuenta. Muy bien, Yanni, entonces ahí estaremos para conocer esos resultados de esta grandiosa investigación, que sin duda
es cierto que no van a ser los mismos resultados la presencialidad como la virtualidad, debido a que muchas veces la conexión a internet no permite que se escuche correctamente lo que se está diciendo a la otra persona, o se corta la conexión, se pierde la voz, se pierde el movimiento, y más en materias que tienen que ver con la práctica. Entonces tenemos que seguir trabajando duro, tanto los docentes, los padres de familia, los estudiantes, toda la comunidad, para salir adelante. Muchísimas gracias, Yanio, por habernos acompañado en esta oportunidad. Desde Formación Continua Poliestudios te damos las gracias y te recordamos que gracias al trabajo conjunto de Poliestudios y de todos los profesionales que buscamos un mismo objetivo, luchar por el cumplimiento y el bienestar tanto físico como mental de todos y todas, y más en este tiempo tan difícil que estamos enfrentando, es un gusto saber que contamos con profesionales que buscan también lo mismo que nosotros. Luchar por estos derechos, hacerlos cumplir y sobre todo generar este conocimiento, generar estas investigaciones que nos ayudarán en un futuro para no volver a cometer los mismos errores. Muchísimas gracias, Yanio, por tu participación. Te esperamos en una próxima oportunidad. Con todo gusto conversar y unirme a estas iniciativas. Realmente, pues, nos queda mucho por hacer a toda esta comunidad que tiene relación con la parte de aprendizaje y la parte de educación. Y sobre todo en estos grupos vulnerables, que por ejemplo es otra área que, pues en la parte de discapacidad, en tipos con necesidades educativas especiales, es otro problema que podríamos conversar en otra situación. Así que muchas gracias y una muy buena tarde. Muchísimas gracias, Yanio. Hasta luego. Hasta luego.